Página web aseguradoradelsur.com.es. Conoce los beneficios y contrata hoy el plan a tu medida. Somos como tú. Sabemos el valor del tiempo. Por eso nos preocupamos por el tuyo. Hoy el servicio personalizado significa mucho más. En los talleres genuinos Chevrolet contamos con la mejor tecnología para cuidar tu auto. Programa tu cita, tráelo con nuestros técnicos especializados y recibe tu auto a tiempo. Así es nuestro servicio personalizado. Somos como tú. Talleres genuinos Chevrolet. Chevrolet. Find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:13. Estamos ya dando la bienvenida al señor doctor Enrique Ayala Mora, que nos acompañaba incluso en la publicidad ya. Doctor Ayala, el señor presidente de la República propone o pone en discusión el tema de la cofinanciar las universidades, pero en medio de algunos, yo diría, algunos argumentos sobre las universidades de posgrados, entre la que está la Universidad Andina, de la que usted fue rector, y por suerte sigue siendo catedrático, pero está también la Facultad Latinoamericana, o sea, la Flaxo, y entran ahora también las universidades que no son públicas, digamos, y que han tenido cofinanciamiento. Sí. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo podríamos encontrar esta discusión? La Constitución obliga al Estado a financiar a las universidades públicas, a las instituciones superiores públicas. Esta no es una voluntad de Correa, ni está en su decisión personal el hacerlo o no hacerlo. Y la ley establece cómo se hace ese financiamiento, que está asimismo garantizado en la Constitución, a partir de lo que se llama preasignaciones. Los fondos que alimentan a las universidades no son fondos de la caja fiscal, sino son fondos propios de las universidades que la Constitución garantiza que están destinados a su financiamiento. Es decir, un porcentaje, el 10 en un caso y el 11 en otro caso, del IVA y del impuesto a la renta. Esas son rentas propias de la universidad que la Constitución y la ley dicen que tienen que ser transferidas a las universidades, El Ejecutivo no puede decir, sí, yo cojo aquí la plata y voy a ver qué hago y les doy solamente las becas. Eso es inconstitucional e ilegal. De manera que queda claro que hay una obligación del Estado de financiar a las instituciones públicas. La Universidad Andina y Flaxo son dos instituciones públicas, no son del sector público porque son internacionales, pero son públicas. Así está establecido en la propia Ley de Educación Superior. No es un capricho de nadie. La Universidad Andina se declaró pública antes de que yo fuera rector, por si acaso, no fue una maniobra mía, fue una decisión de los estados el crear una institución pública que tuviera condiciones internacionales, asentada aquí en Quito. Esa fue la decisión. Y desde el principio, desde el año 92, tiene una asignación del Estado, pero desde 1998, a través de una ley especial emitida por unanimidad por el Congreso Nacional dirigido por el doctor Heinz Meller, entre paréntesis, ¿no? Se declaró que la Universidad Andina era pública y era partícipe de esos fondos que están en lo que se llama el FOPEDEUPO, el Fondo de Promoción de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Queremos saludar, está en Guayaquil. Bueno, una cuestión adicional, antes de que Vladimiro intervenga. Las universidades particulares, que se llaman cofinanciadas, también por la Constitución y la ley tienen derecho a recibir una parte de esos ingresos. No son financiadas íntegramente por el Estado, por eso se llaman cofinanciadas, y hay 8 universidades, una fue suprimida, hay 8 ahora, que reciben ese dinero que corresponde a un 1% o al 10%, según se calcule, del IVA y el impuesto a la renta. Ahí también hay una obligación del Estado de darles a estas universidades, que es una tradición ecuatoriana muy rara en el continente, pero que aquí se ha mantenido desde antes de 1966, en que la Ley de Educación Superior estableció la obligatoriedad del financiamiento de las universidades particulares que entonces existían.
Queremos saludar al señor abogado Vladimiro Álvarez, ex rector de la Universidad Católica de Guayaquil, y ahí está, en esa universidad de la que usted fue rector y de la que muchos guayaquileños, ecuatorianos agradecen, como agradecen a Enrique Ayala. ¿Cómo mira usted el tema de la cofinanciación? ¿Cuánto de esos recursos significaban cuando usted fue rector y qué podría pasar si es que esto llega a ser realidad? Buenos días, abogado. Buenos días. Lo primero que yo quisiera comentar es mi solidaridad con el doctor Enrique Ayala Mora por todos los ataques de que está siendo sujeto por parte del presidente Correa. En segundo lugar, comentar, usted señalaba, licenciado Rocha, que muchos ecuatorianos, muchos guayaquileños son agradecidos con la Universidad Católica por la formación que han recibido en ella. Algunos, obviamente, pagando la pensión correspondiente porque se trata de una universidad particular, y otros bajo determinado sistema de becas o de pensiones diferenciadas según las posibilidades económicas de su familia. Y es verdad, muchos son agradecidos, pero otros son mal agradecidos. El caso concreto del economista Rafael Correa Delgado, que se graduó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que recibió un tratamiento preferencial en cuanto se refiere al pago de pensiones, que recibió el patrocinio y el respaldo para que pudiera estudiar en universidades del exterior, tanto en la Universidad de Lovaina en Bélgica, cuanto en la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Y sin embargo, en una conferencia en una universidad en Bélgica, mencionó que él lloraba de rabia cuando recordaba la formación que recibió en la Universidad Católica de Guayaquil. Eso es ser mal agradecido. Pero bueno, concretamente respondiendo a su pregunta, licenciado Rocha, el presupuesto de la Universidad Católica de Guayaquil es de aproximadamente 82 millones de dólares, 82 y algo más. Y el aporte que recibe del Estado es de aproximadamente 12 millones de dólares al año. Es decir, más o menos el 15% del total de su presupuesto, el presupuesto de la Universidad Católica de Guayaquil, es recibido por el Estado. Y hay que aclarar algo, licenciado, que esto que recibe del Estado es destinado solo, única y exclusivamente para becas estudiantiles. Todos los demás egresos de la Universidad Católica, inversiones, pagos de sueldos, gastos en general, son hechos con recursos propios de la Universidad Católica de Guayaquil, recibidos de su gestión estudiantil, del cobro de pensiones y obviamente de las inversiones que pueda hacer con motivo de los fondos o de los recursos que tiene disponibles en un momento determinado. Le voy a pedir, abogado, que permanezca en línea telefónica para integrarnos con el diálogo con el doctor Enrique Ayala. Bueno, dicho así, doctor Ayala, entonces, si brindan las universidades cofinanciadas, si brindan, como nos ha narrado el señor abogado Álvarez, un servicio para la educación superior, se distorsiona esta parte de la educación privada cuando hay universidades como la católica o las católicas o las que sean, con este cofinanciamiento. Nos dice el abogado Álvarez, son 12 millones, o sea, el 15% del presupuesto que tiene la Universidad de Guayaquil, por ejemplo. Bueno, buenos días al abogado Álvarez Grau. Un agradecimiento muy sentido por su solidaridad y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, entre ellos a esta radiodifusora que ha sido tan solidaria en esta pelea en la cual no voy a ceder. Correa o demuestra que he robado un centavo del presupuesto público como rector de la Universidad Andina y me mete preso. Él tiene a la larga todos los árbitros. O
se retracta, porque no puede andar acusando y calumniando a la gente y luego decir que no pasó nada. Y aquí terminó de calumniar y dijo, ya no vuelvo a repetir más. Claro, no tiene ningún argumento, nunca los tuvo. Bueno, respecto de la información que nos da Vladimir Álvarez, efectivamente las universidades particulares, la mayoría son las universidades católicas, ¿no? Aunque la Universidad Católica de Guayaquil no tiene una vinculación directa con la jerarquía, es una universidad autónoma, genuinamente autónoma. Hay otras universidades que dependen de la Iglesia y esas también son cofinanciadas, como la Universidad Católica del Ecuador y otras instituciones parecidas. Pero, ahora, eso es una razón histórica en el país. Eso se dio en un momento dado en el cual había que apoyar también la educación privada y se ha mantenido como un derecho adquirido de esas instituciones. El problema aquí sería quién maneja las becas. Yo voy a hacer una pequeña digresión con el caso de la Universidad Andina y posiblemente de Flaxo. Son dos instituciones que por ser de posgrado pueden cobrar a sus estudiantes por el posgrado, como lo hacen todas las demás universidades públicas, porque el posgrado no es gratuito en el Ecuador en ningún caso. Todas las universidades públicas cobran por el posgrado y todas reciben un subsidio del Estado para ese posgrado, porque el costo de posgrado, el caso de la Universidad Andina, por ejemplo, es de algo más de 11 mil dólares por programa, y de esos, los estudiantes, cuando pagan todo, pagan la mitad. Ya tienen un subsidio del 50% del Estado. Y además de eso, en este caso la universidad, tiene una dotación de becas muy amplia que implica exoneración de costos, pero también dinero para estadía o cuarto en la residencia, dinero para comida, para libros, seguro pero médico, para etcétera. Nacionales e internacionales. Desde luego, porque para eso fue creada la universidad, para ser un espacio internacional. Pero digamos, entonces, ¿qué resulta? Que ahora lo que parece en discusión es una de los elementos básicos de la obsesión de Correa por monopolizar todo. Lo que dice es, bueno, al final no les vamos a quitar esta asignación ni a las cofinanciadas, ni a la Flaxo, ni a la Andina, pero nosotros vamos a decidir a quién se da la beca. Es decir, en vez de que, respetando la autonomía universitaria que se declaró en 1925 en este país, y que está en todas las formulaciones constitucionales de 1929, y entre ellas una constitución vigente, en vez de respetar la autonomía de la universidad para que la universidad administre esos fondos y luego dé cuentas a la Contraloría, porque nadie dice que hay que dejar de dar cuentas, Correa dice, ahora vamos a establecer un organismo del Estado que resuelva quién da las becas y en qué condiciones. Esto es lo que está en juego. Es decir, un acto más de violación de la autonomía universitaria. ¿Quién mejor que la propia universidad para establecer a quién le dan un apoyo para que pueda estudiar? En todos los casos que yo conozco, públicos y privados, y en el de la Andina, desde luego, que lo conozco mejor, todas las adjudicaciones de becas se hacen por concurso, se hacen a través de presentación de carpetas, se hacen a través de presentación de los ingresos familiares, y desde luego se adjudican y se mantienen a base de puntajes que los estudiantes tienen que mantener. Es decir, esto no es gratuito, no se dan becas porque sí. Lo que pasa es que ahora, en una coyuntura electoral, Correa quiere transformar también a las becas universitarias en parte de su clientela. No me extrañaría que estén en fila aquí en la Avenida de los Chiris, los afiliados de Alianza País, pidiendo becas para sus alumnos en una universidad tal, pública o privada, a la cual quedará obligada por voluntad suprema a dar becas a quienes ni siquiera conoce. Esa es la idea. La idea es, así como mal administran el sistema de ingresos nacional, que ha provocado un descenso de la matrícula universitaria pública en todo el país, así ahora quieren administrar los fondos de becas para volverlos clientela política. Esa es la realidad. Abogado Álvarez, planteado así el tema, claro, la Católica de Guayaquil tiene también posgrados y como nos recuerda el doctor Ayala Mora, sí se cobran. También, no sé si usted nos puede aclarar, también en eso hay una asistencia. Pero el financiamiento fuerte, digamos, era para el pregrado. Pero pregrado muy golpeado a estas alturas, porque claro, casi lo han anulado, o sea, las maestrías, los PhDs, todo eso son
los que están convocados con una serie de requisitos para poder estar en el Estado, en algunas otras actividades. ¿Cómo mira usted esto? ¿Encuentra razones en lo que el doctor Ayala Mora nos plantea y dice, miren, esto es un manejo clientelar? Definitivamente estoy convencido de que es un manejo absolutamente político electoral el que el gobierno está haciendo al respecto. Y obviamente coincido en el hecho de que el gobierno quiere concentrar todas las áreas de actividades en el país, tanto no solamente las actividades políticas, sino las actividades económicas, las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades académicas, metiendo la mano en todo lo que le es posible. Fíjese usted el hecho insólito en el mundo académico universal de que sea el Estado quien defina, en definitiva, qué carrera debe seguir uno u otro aspirante a ser profesional en este país. Ya no puede un chico de 19 años decir, bueno, yo quiero estudiar ingeniería. No, tiene que someterse a un examen y en el examen de pronto en que el Estado ha metido la mano dice, no, usted no es apto para estudiar ingeniería, aunque su padre y su abuelo hayan sido ingenieros y tengan una empresa de construcción, usted tiene que estudiar medicina. Oiga, pero yo no soporto ver la sangre, no soporto ver los enfermos, me pongo mal, yo no sirvo, no tengo vocación para médico. No, usted o estudia medicina o no estudia nada. Ese tipo de actitudes de concentración de decisiones hasta en esos temas es insólito e inaceptable. Por otra parte, hay algo que yo quiero con absoluta libertad discrecional plantear en esta interesante entrevista, en este interesante foro. Los posgrados, las maestrías que con tanto empeño las universidades, los centros académicos, las unidades educativas promueven en general y el gobierno muy intensamente, son muy importantes, tremendamente importantes en la formación profesional, académica y científica de las nuevas generaciones, pongámoslo en esos términos. Pero hay una inquietud, mis queridos amigos, que yo planteé en la época en que era rector, miembro del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, y fui miembro de la Comisión de Investigación, Ciencia y Tecnología. Todos los estudios que se hacen, todas las investigaciones científicas que se hacen en las universidades, todas las tesis doctorales y las que se hacen en materia de maestría, ¿en qué aportan a la sociedad? Realmente son investigaciones que luego tienen un desarrollo en la realidad social del Ecuador o en la realidad académica del Ecuador, o se quedan en un estudio científico etéreo, digamos, de alguna manera, por una parte. Y por otra parte, ¿le sirve realmente eso al estudiante? ¿Le sirve realmente a los estudiantes, a quienes han hecho esa maestría, a quienes han hecho ese posgrado? Yo quiero compartir con ustedes unas experiencias que me han ocasionado mucha tristeza en varias oportunidades. Siendo yo asesor, consultor jurídico de algunos grupos empresariales bastante grandes, en diversas oportunidades y durante muchos años, he tenido visitas de ex estudiantes, no solamente de la Universidad Católica, de diversas universidades de Guayaquil y del Ecuador entero, que me han ido a visitar y vienen con su carpetita bajo el brazo y me presentan y me piden algún trabajo, que los aconseje para algún trabajo. Y veo que algunos tienen un currículum maravilloso, una maestría y un doctorado, un PhD en el exterior, en fin, maravilla. Y cuando yo luego de investigar algo dentro de las empresas o de los grupos empresariales respectivos, le contesto al chico, mira, lamento mucho, pero no hay ningún puesto de trabajo disponible
como para ti, con este currículum en ese momento, ¿saben cuál es la respuesta que me dan? Doctor, no se preocupe, en lo que sea, cualquier trabajo que sea, en cualquier puesto, olvídese del currículum, olvídese de la maestría, olvídese del PhD o del doctorado. Lo que necesito es trabajo e ingresos para alimentar a mi familia. ¿Se da cuenta el gobierno de esto? Sí. Y esa es una realidad, que la vivimos todos los días. Abogado, permítame entonces plantearle al doctor Enrique Ayala Mora, que ha dirigido con mucho éxito una universidad de posgrados exclusivamente. ¿Cómo empatar, doctor Ayala, esta necesidad de una especialización, subespecialización, con los requerimientos y las posibilidades reales del país? Lo que nos acaba de narrar el doctor Vladimiro Álvarez es también un tema que se analiza esto. Alguna vez un exdirector del SRI de este gobierno, en Paraninfo de la Universidad Andina, dijo: muy buena parte y los mejores funcionarios del SRI son egresados de esta universidad. El SRI se pararía si no tendríamos egresados de la Andina. Esa es una declaración muy fuerte en el sentido de que la universidad, en algunos aspectos, cumple una tarea muy inmediata de capacitación de recursos humanos. Y yo añadiría la Procuraduría, la Fiscalía, el propio sistema jurisdiccional ecuatoriano tiene una enorme cantidad de egresados nuestros. Y no solamente en eso, en la empresa pública y privada hay una gran cantidad de funcionarios. Y que si no hubieran tenido el subsidio del Estado, no hubieran podido hacer su maestría, porque el promedio de ingresos de los estudiantes de la Andina, hasta un 40% es de menos de $1,000. Y llegan a más de un 60%, cerca del 80%, que ganan menos de $2,000. Si tuvieran que pagar todo, no estarían en la universidad. El Estado ha cumplido ahí su tarea de subsidiar la capacitación de mano de obra, que en su mayoría está absorbida por el propio Estado y por el sector privado. Bien, en ese sentido, más bien nuestra experiencia en la universidad, felizmente, ha sido muy exitosa. Tenemos en una estadística realizada ya hace un par de años, en esta época de desempleo todavía no tenemos estadísticas, pero hace un par de años el 89% de nuestros egresados estaban trabajando. Pero es verdad lo que Vladimir Álvarez dice, hay un nivel de desempleo muy grande en los egresados, en el nivel de egresados del país. Pero eso se debe básicamente no a que la universidad no forme adecuadamente a sus estudiantes de pregrado o de posgrado, sino que hay una escasez real de trabajo en el país. Ya veíamos este joven que había hecho su educación fuera del país y becado, ¿no? Claro, eso no está en manos de la universidad el solucionarlo, porque de mi experiencia, las tesis de grado doctorales que ya tiene la Universidad Andina, bueno, es la Universidad Andina, una universidad con más doctorados en este país, tenemos ya más de 60 tesis doctorales aprobadas. Ese es un caso muy, muy excepcional porque hay universidades que todavía no han comenzado a hacer doctorado, aunque pudieran hacerlo. Y entonces, sin embargo, nosotros publicamos todas las tesis doctorales y además publicamos las mejores tesis de maestría. En este mes precisamente se cumple el número 200 de una colección de tesis de maestría que se publican. Y ahí hay de todo. Hay tesis que solucionan problemas muy concretos, muy inmediatos, sobre una tesis sobre el problema de gestión en Petroecuador, por ejemplo, está publicada como un modelo. Hay tesis que están planteadas sobre sugerencias sobre temas fiscales, en fin. Pero también hay temas que la universidad debe ejercer como centro de reflexión sobre cuestiones de estudios culturales, sobre historia, que no tienen una utilidad inmediata, pero que forman los recursos humanos y que además aportan a un acumulado académico en el país. Es decir, hay de todo y hay que tratar de que sobre todo se publiquen. Ahora hay muchas facilidades para hacerlo. Lo que yo sí me temería, una vez más, es que en nombre de que hay este problema, el Estado diga, voy a intervenir como ya lo está haciendo, y está obligando a las universidades que en todos sus programas haya una sujeción al plan de desarrollo. Es decir, para que las cosas sean aplicables, tienen que todos los programas de las universidades someterse al plan de desarrollo. Es decir, tienen que someterse a una política que no es política de Estado, sino a una política de un gobierno que está orientando al país de determinada manera. Es decir, el intento de solucionar este problema es peor que la enfermedad.
porque vamos a más intervención estatal dentro de las universidades. Señor doctor Álvarez, para concluir y agradecerle este contacto en esta mesa de diálogo, le diría, ¿qué debemos replantearnos entonces en la Universidad Ecuatoriana? Bueno, hay un tema que en múltiples oportunidades varios rectores de distintas universidades, y entre esas el doctor Ayala Mora por la Universidad Andina, hemos planteado al país la necesidad de que las universidades se integren con la sociedad productiva, con la sociedad que necesita profesionales bien formados en un momento determinado, a fin de que tanto la universidad tome sus decisiones de hacia dónde orientar las profesiones, las especializaciones más que nada, y que a su vez los sectores productivos se comprometan a admitir o a recabar en sus puestos de trabajo a estos profesionales debidamente especializados por las universidades que cumplen a cabalidad y con responsabilidad su labor en cuanto a constituir en un momento determinado una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más humana. Entonces, doctor Álvarez, doctor Ayala Mora, lo que nos acaba de decir como último mensaje el abogado Álvarez sería, ¿cómo trabajamos más para que sea producto de la democracia y de ese ejercicio la universidad, y no producto de una visión solamente, como usted advierte que podría pasar? Enteramente de acuerdo con Vladimir Álvarez en ese punto. Efectivamente, los dos coincidimos muchas veces en este planteamiento y creo yo que sigue siendo central para el país. Pero central para el país en la medida en que la universidad autónomamente establezca lazos con la sociedad civil y con el Estado. La universidad no puede desatenderse de las necesidades del Estado, del aparato estatal. Necesitamos capacitar mano de obra profesionales para eso y también para el sector privado. Pero es la universidad la que debe, en ejercicio de su capacidad crítica, hacerlo y no someterse a una supuesta planificación estatal, ni tampoco ser una universidad dependiente exclusivamente de la empresa. Yo creo que ya hay buenos ejemplos en el país. Yo conozco el de la Universidad Andina, por ejemplo, lo puedo comentar. Nosotros resolvimos hace ya años, cuando Alfonso Troya fundó este proyecto, que hagamos un programa de dirección de empresas, que estaba destinado a un máster en Business Administration. Lo hicimos en la universidad y muy exitoso, pero nos dimos cuenta enseguida que todas las demás universidades, incluso algunas extranjeras, estaban formando los gerentes top, estaban formando a la gente que estaba en su nivel más alto, ¿no es cierto? Cosa que el país no necesitaba, porque los bancos tienen un solo gerente, o al menos tendrán 3 gerentes de división. Y no hay bancos en que claro, se pueda... Y no hay suficientes. Claro. Entonces nos dimos cuenta enseguida que lo que había que enfatizar son gerencia de medianas y pequeñas empresas. Y nosotros humildemente le ofrecimos al país esa alternativa, que nuestra especialización fundamental es para pequeñas y medianas empresas. Y el éxito ha sido rotundo, porque hemos orientado toda la formación no para que la gente vaya para que las personas gerente general, vayan ¿no? de gerente general de un banco. Pero que después la experiencia le puede llevar. Obviamente, muchos han ascendido. Varios de nuestros profesores y de nuestros alumnos son ahora gerentes generales de varias empresas. Pero el target, digamos, el objetivo fundamental la base era formación. esto. Y ahora precisamente tenemos un observatorio muy exitoso sobre pymes. Es decir, la universidad tiene que estar atenta a lo que pasa en la sociedad. Como dice Vladimir Álvarez, hay una responsabilidad social muy grande. Y en este sentido también es importante decir que quien mejor sabe esto es la propia universidad. Por eso es que el Estado no puede confiscarle a la Universidad Ecuatoriana, pública o privada, la posibilidad de que escoja sus propios becarios,
para que incluso la universidad pueda exigir a sus propios becarios dentro de su propio sistema académico. Si la universidad no tiene la capacidad de manejar sus recursos para sus propias becas, lo que va a resultar es que una vez más quedamos dependientes de un burócrata, peor aún para las universidades que no funcionan en Quito, un burócrata en la capital que decide qué va a hacer una persona en Manta o en Loja. Esto no es descentralización, este es un acto grosero de descentralización adicional a la descentralización que ya ha existido, a esta obsesión de tomarse todo, de manejar todo, de no permitir espacios para que la sociedad ejerza su función libremente. Por eso es que este problema no es un problema de la Universidad Ecuatoriana, es un problema de las familias, que ahora no van a tener la garantía de que su hijo compita lealmente para una beca. Ahora no hemos tenido nunca quejas de las becas de la Universidad Andina. Y han tenido gentes que ahora están trabajando en el gobierno, que son entusiastas correístas. Nadie les ha preguntado siquiera a quién sirven ni qué piensan. Pero también hay gente que está en la oposición, están gente en posturas independientes porque no son políticos. Es decir, la universidad ha demostrado que tiene capacidad para, con buen criterio, administrar las becas. Además, un último dato. Por favor. Nosotros podemos graduar un doctor nivel de PhD que se puede codear con cualquiera del continente americano, con cualquiera, por $30,000. Y el gobierno no nos ha dado nunca una beca para nuestros doctorados. Y sin embargo, el gobierno destina recursos ingentes, en algunos casos hasta más de $200,000, para que vayan a hacer lo mismo en el exterior. Yo no me opongo, yo mismo estudié en el exterior, pero equilibremos, sepamos que invertir dentro del país crea la posibilidad de una masa crítica importante, desarrolla nuestro propio doctorado al que vienen estudiantes de China, que vienen estudiantes de África. Nosotros en la Universidad Andina tenemos estudiantes de 4 continentes, 5, porque ahora hay australianos. Bueno, eso es algo que hay que pesar adecuadamente. Entonces, mi criterio fundamental sobre esto es que la universidad, al defender su autonomía para administrar las becas, no está defendiendo solamente privilegios internos como